Buenos días. ¿Se escucha bien? Hola, Sí. sí, se escucha muy bien. Perfecto. Hola Hola, Fernando, buenos ¿cómo días. estás? Hola, buenos Bien. días. Bueno, espero qué alegría verlos acá a todos. Les doy la bienvenida. Buenos días en Chile, pero buenas tardes en España, en México, en Zúrich, en Uruguay. Parece que somos los únicos que estamos todavía nosotros disfrutando la mañana. Ustedes ya están disfrutando de la tarde. Así que sean todos muy bienvenidos a esta charla organizada por Jane Austen Chile. Quiero partir contándoles, bueno, que esta charla, cierto, se gesta conmemorando el Día del Libro que celebramos ayer, pero en realidad nosotros, los lectores del mes del libro, lo celebramos todos los días. Así que esto es absolutamente espectacular verlos a todos acá hoy, especialmente a Fernando. Hoy día, cierto, estamos acá para la charla del laboratorio de Jane Austen, dictada por Fernando García Pañeda, que es escritor, que también es miembro de Jane Austen Society España. Estamos muy contentos además de esta colaboración que une, ¿cierto?, ambas comunidades lectoras de Jane Austen. Y quería comenzar agradeciéndole a Fernando. Tengo que contar a título personal que cuando contacté personalmente a Fernando, su primera respuesta fue sí. A todos sí, con una disposición, una dedicación, un compromiso, una nobleza invaluable que se ve pocas veces. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esto. Y quiero contarles que Fernando, bueno, como escritor tiene una vasta trayectoria. Sus obras abarcan desde temáticas, historias de intriga, románticas, intimistas, y algo que a mí me llamó mucho la atención, relatos humorísticos con un toque británico. Eso me encantó. Les voy a contar algunas, bueno, sus obras son Todos tus nombres, Viento de Guerra, Kismet, Confinados, que es un juego de palabras, ¿cierto?, entre confinados y la temática del confinamiento en que estamos, Sueños y Azar, Agonía y Esperanza, que tengo que mostrarla, no me puedo resistir. Es una novela que me prestaron, porque no pude conseguirla acá en Chile, pero una amiga muy querida, Jane Austen, Ruth, me la prestó, la estoy leyendo. Es fantástica, la recomiendo, pero 100%, porque además tiene una relación intertextual con Persuasión de Jane Austen. Así que absolutamente espectacular, 100% recomendada. La obra, y aquí Fernando tú me puedes corregir la pronunciación, tres gimnopedias o gimnopedias, porque en francés es con G, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí, en francés Supongo sería que, Ginopédie. sí, supongo que está basado en Eric Satie, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Sí, ya, es que Satie, está basado en la obra de piano, sí. sí, Lo que pasa es sí, que está castellanizado. perfecto. Sí, es que Satie también es uno de mis compositores favoritos y me llamó muchísimo la atención el título. Y vienen después relatos, gentes del club, cosas que suceden todos los días, y un título que me llamó profundamente la atención y me encantó, La eficacia de la poesía para olvidarse del amor. Lo encontré espectacular, demasiado sugerente. Bueno, estas son algunas de las obras, o sea, son las obras, perdón, de la trayectoria de Fernando como escritor. Pero Fernando no solamente es escritor, también es un lector asiduo, un viajante, no solamente que se desplaza, ¿cierto?, sino que se desplaza desde lo imaginario y también desde lo intelectual, y reflexiona, analiza, lee a Jane Austen, que es por lo que está hoy aquí con nosotros. Antes de darle la palabra por entero a Fernando y no seguir siendo, ¿cierto?, una lata, solamente les quería recordar, por favor, mantener los micrófonos en silencio solamente para no generar ruido ambiente, ¿ya? Contarles que esta charla está siendo grabada con autorización, por supuesto, de Fernando, y después la vamos a subir a nuestras redes sociales y la vamos a compartir por si alguien quiere deleitarse nuevamente viéndola. Eh, Pueden usar el chat, por supuesto, para hacer preguntas, comentarios, observaciones, todo lo que ustedes quieran, pero obviamente, como aquí los lectores nos encanta conversar y la idea es dialogar, al final vamos a abrir, por supuesto, la posibilidad de que todos podamos conversar, preguntar, dialogar, opinar eh, y hacer una apuesta en común en el fondo de las reflexiones de Fernando. Y ahora sí, sin ir, ¿cierto?, más allá y sin dar la lata, quiero dejar con ustedes a Fernando García Pañeda. Hola, buenos días allí. Y bueno, lo primero que quiero dejar claro es que para mí
es un privilegio el estar aquí, ¿no? No solamente por compartir todo esto, sino, bueno, por el hecho de que desde allí lejos, ¿no? Se hayan fijado bueno, en lo que hago, en mi relación con Jane Austen, en fin. Y es un auténtico honor, de verdad. El verdadero agradecido aquí de todos y todas las que estamos soy yo, sinceramente. Y bueno, espero no alargarme mucho porque efectivamente, como bien ha dicho Maggie, lo que me gustaría es lo verdaderamente enriquecedor de este tipo de eventos es el compartir, el dialogar, el charlar, el rebatir, ¿no? Espero que alguien me rebata alguno de mis argumentos porque eso es lo que verdaderamente da sentido, ¿no? a estas reuniones. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a entrar un poco en lo que me gustaría exponer, ¿no? Empezando por el título, ¿no? El laboratorio de Jane Austen, ¿no? El laboratorio de Jane Austen, físicamente, es esa imagen tan bonita que veíamos al principio, esa mesita con esa silla. Ese era su auténtico laboratorio de ideas, de novelas, de ideologías incluso, y ahí es donde ella lo cocía todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que son millares y millones de páginas lo que se ha escrito sobre las obras de Jane Austen. Yo no sé si vamos a decir algo nuevo o no, pero al menos me gustaría darle un enfoque, ¿no? Yo soy de los que piensa que todo está dicho ya, en el mundo todo está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol. Y como mucho lo que podemos hacer es, bueno, buscar otro enfoque diferente, otro planteamiento distinto a la hora de decir esas cosas que quizá ya se han dicho repetidamente, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que Jane Austen es muy conocida por la audacia en el planteamiento de sus novelas, por la riqueza a la hora de plantearlas, los detalles con los que nos regala siempre en cada una de sus obras, cientos de detalles, los rasgos psicológicos de sus personajes, en fin. En lo que no he visto que sea muchas veces hecho hincapié es en el carácter experimental de casi todas sus novelas, por no decir de todas, pero sobre todo de algunas, ¿no? Quizá las menos conocidas, que es lo que vamos a ver posteriormente. Y además me parece algo lógico, ¿no? Porque por lo que sabemos de ella, el carácter de Jane era curioso, inquieto, tenía esa niña interior dentro que le llevaba continuamente a jugar, a travesear con un montón de cosas, con personas, con sus historias, ¿no? Con esa imaginación desbordante que tenía. Y bueno, y es algo sabido además también que en cada una de sus novelas ella quería hacer algo nuevo siempre. Siempre iba oscilando de un sitio a otro, ¿no? Ninguna de sus novelas es parecida a la anterior siquiera. O sea, lo podemos ver a lo largo de su trayectoria, cómo las fue publicando, y vemos que va eso, como un péndulo de un lado a otro de la vida, ¿no? Y desde el punto de vista de la historia de la literatura, yo la calificaría como una autora de vanguardia, ¿no? Siempre cuando hablamos de vanguardias, siempre pensamos en esas tendencias de principios del siglo XX, en la que, bueno, se revolucionó muchísimo el mundo de la novela, el mundo de la literatura en general, pero sobre todo la novela. Pero es que ella, a finales del XVIII y principios del XIX, fue una auténtica vanguardista y una revolucionaria de la literatura, ¿no? Y aún hoy se podría considerar moderna, es decir, hay técnicas que ella empleó en sus novelas que no han sido superadas, es decir, que aún hoy se podrían seguir imitando, ¿no? Como veremos también más adelante, y es decir, que hasta hoy no se ha llegado ese carácter, ¿no? Y es que ella lo tenía todo en su cabeza, ¿no? Es decir, no necesitaba grandes medios, es decir, ella escribía en medio de constantes interrupciones, a salto de mata cuando podía, cuando venían visitas ocultaba sus manuscritos, ¿no? Y bueno, eso cuando se habla muchas veces del bloqueo del escritor, del síndrome de la página en blanco y demás, que yo me río mucho porque eso quiere decir que es que no tienen claro lo que quieren escribir, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, es una demostración clarísima de que ella tenía su historia en la cabeza y si en un momento dado venía una visita y tenían que interrumpirlo, bueno, pues ya seguiría más tarde o cuando pudiera, en medio de la charla de quien fuera, en fin, ella soltaba todo lo que llevaba dentro, ¿no? sin ninguna necesidad de nada especial, ¿no? Y bueno, pues lo que podemos hacer es ver, viendo en cada novela, un pequeño repaso, esas características que yo digo de vanguardia, revolucionarias, ¿no? Y ahí lo veremos más claramente, ¿no? Ahí se verá más claramente qué es lo que quiero decir.
Y vamos a hacer hincapié como digo, en las que son menos conocidas, las menos trilladas, es decir, en Orgullo y Prejuicio, bueno, sabemos que hay una heroína inigualable, en fin, desde la Beatriz de Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare no se veía nada igual, y en los siglos posteriores tampoco se ha visto nada parecido. En Juicio y Sentimiento se atreve con una doble heroína, o sea, hay un juego de, en fin, pero de esas novelas se ha escrito mucho, ¿no? Pero hay otras, o incluso de persuasión, ¿no? Que tiene también una broma muy grande, que es que la estructura irónica de la trama somete a Wentworth, al protagonista masculino, a una especie de narración femenina estereotipada. Es decir, es él el que tiene que aprender a dominar, a madurar, a ver las cosas como son, ¿no? Que es algo que normalmente vemos en otras heroínas, ¿no? Femeninas en las novelas. En este caso, quien está sentada firme en la vida es Anne, y sin embargo es Frederick el que se tiene que pasar por esa Bildungsroman, ¿no? Que es esa novela de aprendizaje, en fin. Pero vamos a entrar en materia. A ver, por ejemplo, en Abadía de Northanger, que es, bueno, siempre se le tiene como una especie de obra menor, una obra de juventud. Bueno, pues hay una trama que es muy sencilla, pues con una heroína muy simpática, pero bueno, muy inocente, en fin. Bueno, pues para mí es la novela más experimental y revolucionaria de Austen, ¿no? Empezando por el tema, ¿no? Una vez en un club de lectura sobre esta novela, pregunté a las personas participantes cuál era el tema, ¿no? ¿De qué se trataba esa novela? Bueno, pues decían, al final, la conclusión es que el tema de esta novela es la propia novela, la teoría de la novela. O sea, no está contando la historia de una niña que está muy metida en las novelas góticas, entonces lo ve todo desde ese punto de vista quijotesco. No. Jane Austen quería hablar de la novela en sí, como un género que estaba no naciendo, pero sí era muy inmaduro, estaba todavía en pañales, ¿no? Estaba muy poco desarrollado, y ella quería darle ese empujón, ¿no? Entonces, bueno, es una novela absolutamente de metaficción, continuamente, de principio a fin. Está el tema de la parodia, que es evidente y es muy claro, ¿no? Y este tema de la intertextualidad. Es decir, hay dos planos narrativos. Por un lado, vemos la trama de la heroína con sus relaciones, con Tilney, con los Thorpe, pero por otro lado está lo que está contando Jane Austen sobre su teoría literaria. Es decir, está en continua interacción, ¿no? Hay dos planos narrativos, el de la narradora y el de la heroína. Y entonces, bueno, hay una continua interrelación con los lectores. Es decir, está la narradora intrusa, que se llama, ¿no? Que está continuamente introduciéndose entre las páginas para llamarle la atención al lector, ¿no? Diciendo, bueno, decide lo que el lector necesita saber y lo que no necesita saber, ella misma y lo dice. Deja la imaginación y sagacidad del lector, como ella misma dice en algunas ocasiones, es decir, busca un lector inteligente, ¿no? Que sepa ver qué es lo que realmente está diciendo, ¿no? Y, en fin, entonces está, a través de una novela, está creando una teoría de la novela, nada menos, ¿no? O sea, a mí me parece una cosa, bueno, nunca vista y, desde luego, sobre todo para la época, increíble, ¿no? Si hoy algún escritor o una escritora hiciera algo parecido, bueno, se le valoraría muchísimo diciendo, esto es una cuestión experimental, no sé, a tener en cuenta, y demás, cuando hay ya una persona que a finales del siglo XVIII lo hizo, ¿no? Me parece increíble. Vamos a seguir avanzando. Vamos a Mansfield Park. Bueno, porque ahí no hay por dónde empezar ya. O sea, ahí podríamos estar durante horas hablando sobre esta novela sin terminar, ¿no? Pero es un artefacto literario impresionante, ¿no? Es la novela más oscura, ¿no? Sin duda. Y tiene la oscuridad, se debe, yo creo, que a la ambigüedad que plantea en toda la novela sobre todos los temas que trata, ¿no? Es decir, por ejemplo, está el tema de si es más importante el carácter de una persona o el entorno donde se ha criado, ¿no? Si es el ambiente lo que modela el individuo y demás. Entonces, en unos personajes son las cualidades innatas las que destacan, como en el caso de Fanny o de su hermana Susan, y hay otras en las que el entorno parece ser que es el dominante, ¿no? Como en el caso de los Crawford.
Es decir, pero Austen no saca conclusiones, simplemente lo plantea, ¿no? Lo deja ahí. También está la cuestión de la educación, es decir, si es válida o no es válida para mejorar o para que un individuo madure, ¿no? Es decir, ¿tengo el vídeo detenido? No, ¿no? ¿Se me ve? No, se escucha perfecto, sí, Vale, está vale. todo perfecto. Es que veía aquí algo raro. Entonces, y ahí vemos lo mismo, es decir, que no saca ninguna conclusión. Por un lado, Fanny es una persona que a través de la educación madura y llega a un tope en cuanto a su capacidad personal, y hay otras personas como María y Henry que no son capaces de hacer valer esa educación que han recibido para llevar una vida moralmente y éticamente aceptable, ¿no? O incluso sobre si los entornos rurales son preferibles a los urbanos para vivir, ¿no? Es decir, vemos, bueno, que por un lado se critica mucho la vida en la ciudad, que es más salvajada, por así decirlo, pero sin embargo tenemos ahí a los Bertram, lo malcriados que están en una finca campestre, ¿no? Como es Banfield. Es decir, lo deja todo a criterio del lector, ¿no? Y eso es, bueno, eso a mí me parece, sobre todo para la época, un planteamiento fuerte, ¿no? Fuerte y para un lector muy potente. También es una novela de mucha conciencia social, que es algo que tampoco se había planteado hasta entonces. Es decir, trata temas como el esclavismo, la propia sexualidad, ¿no? A través de la maternidad excesiva de la señora Price, los coqueteos de María, el simbolismo freudiano de la escena del parque de Southerton, en fin, o incluso hasta prefigura los personajes huérfanos de las novelas victorianas que posteriormente desarrollará Dickens y demás a través de la figura de Fanny Price. En fin, es muy adelantada a su tiempo, ¿no? Y bueno, y es todas estas cuestiones tan descarnadas, ¿no? Sobre todo para aquel momento, ¿no? Que plantea, lo hace a través de una novela. Podría hacerlo a través de ensayos, a través de artículos, pero bueno, yo creo que Jane no hubiera podido publicar ensayos en su momento, hubiera tenido muchos problemas, no solo por evitar escándalos o demás, sino por su propia forma de ser, ¿no? Es decir, porque las ideas que hubiera plasmado en esos ensayos serían, en fin, cuando menos que muy polémicas, ¿no? Por eso no es de extrañar, por ejemplo, que su hermana quemara muchas de las cartas a la muerte de Jane, porque, bueno, si ya de las que hay vemos auténticas andanadas a la línea de flotación de la sociedad de entonces, ¿qué no habría en esas cartas que desaparecieron, ¿no? Es decir, en fin, luego hablaremos un poco sobre el carácter de Jane y cómo la veían otras autoras como Virginia Woolf. Vamos a la maltratada Emma, mi pobre Emma, que ha sido muy maltratada por todas las adaptaciones al cine y televisión, en fin, no digo que con mala intención, pero bueno, pero lo digo sobre todo desde el punto de vista literario como escritor, porque es una novela que es auténticamente revolucionaria tanto en la forma como en la técnica de la escritura, ¿no? Cuando bueno, esa frase que muchas veces se ha dicho, ¿no? De una carta de Jane en la que decía que voy a escribir una novela cuya protagonista no va a gustar a nadie más que a mí, yo creo que no se refería solamente a, bueno, pues a las torpezas que comete inicialmente Emma o a la presunción que tiene el personaje y demás, ¿no? Sino que yo creo que iba un poco más allá, ¿no? Esta novela está diseñada para compartir los delirios de la protagonista. O sea, es para narrar, ¿no? A través de esa lente distorsionada que tiene Emma, ¿no? Sobre todo casi hasta el final de la novela, y para engañarnos al lector y meternos en esa lente, ¿no? A mí me parece fascinante, ¿no? Claro, la primera vez que se lee esta novela hay muchísimas cosas que se pasan por alto, ¿no? Porque nos engaña, es una embaucadora absoluta, ¿no? Nos engaña de una forma magistral, ¿no? Sobre todo a través del estilo indirecto libre, que, bueno, pues que Jane lo lleva hasta el tope, ¿no? O sea, desarrolla esa técnica como posteriormente es imposible ya desarrollarla más todavía, ¿no?
que es algo también pionero porque hasta entonces no se conocía, ¿no? Y es algo que hoy en día cuando leemos novelas, buenas novelas, en un momento dado lo vemos como algo natural, ese estilo indirecto libre, ese meterse en la mentalidad de la protagonista para contar la historia, ¿no? Sin embargo, en su momento y durante muchísimo tiempo posterior es algo que no se utilizó, ¿no? Es decir, ahí está un punto más de la modernidad de Jane. Y luego también está lo que es lo que decía, ¿no? Nos mete a través de la lente distorsionada a Emma para ver las cosas, ¿no? Y entonces, claro, utiliza un pensamiento dramatizado. El sistema de puntuación, por ejemplo, las exclamaciones, los puntos suspensivos, las interrogaciones, la narradora los utiliza de forma casi teatral, ¿no? Es decir, no se está diciendo un discurso directo, no nos dice exactamente lo que dice y piensa Emma, pero nosotros lo podemos ver claramente a través de ese sistema, ¿no? Esos diálogos y monólogos también de otros personajes también, ¿no? Es decir, Jane no tiene que describir ni decir cómo es una persona, simplemente la pone ahí a hablar y entonces lo vemos todo clarísimamente, ¿no? No necesitamos que nos diga si es fatua, presuntuosa, si es una buena persona, si es... No, o sea, simplemente les pone ahí y ahí lo tenéis, ¿no? Hay pasajes fascinantes, ¿no? El de la señora Elton cuando están recogiendo fresas en Donwell. Bueno, yo me quedé fascinado desde la primera vez que lo vi. Es decir, tenemos ahí un párrafo en el que hay un balbuceo mandón inacabable, ¿no? En el que Jane incluso corta las frases, ¿no? Pone puntos suspensivos, va cortando las frases y nosotros estamos agobiados viendo cómo esa señora no calla, aunque alguien pueda decir algo de vez en cuando, no calla, es insoportable, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y, bueno, también son más conocidos, por ejemplo, los monólogos de la señorita Bates, que, bueno, va concatenando unas ideas con otras sin parar, de una forma también, pero es menos agobiante, ¿no? Es decir, el hecho de que cuando está hablando la señora Elton corte las frases y vaya poniendo una detrás de otra sin llegar a terminar siquiera lo que dice, a mí me agobia. Yo estoy leyendo eso y digo, por favor, que se calle. Yo quiero irme de aquí, ¿no? Me voy a otro sitio donde no está esta mujer. Porque, es decir, es esa dramatización de escenas, ¿no? O otra, por ejemplo, sin ir más lejos. Cuando Frank Churchill quiere arreglar las gafas de la señorita Bates, porque se han estropeado, se ha estropeado la montura, y lo hace en su propia casa. Bueno, el ver cómo se les apaña para que la señorita Bates salga a hacer determinados mandados, ¿no? Eso está muy bien. Pero mejor todavía es cuando Emma, como si fuera una cámara de cine, nos va guiando y entramos en casa de nuevo de la señorita Bates y es una escena muy apacible. Está la señora Bates durmiendo, Frank está muy atareado arreglando las gafas y Jane está detrás muy quieta mirando, ¿no? Bueno, o sea, Jane, la narradora, no dice nada, simplemente nos plantea eso, ¿no? Diciendo la excesiva quietud que hay ahí en dos personas que teóricamente no se conocen. Emma se queda mirando, ¿no? Como diciendo, aquí me falla algo, ¿no? Es la única pista que nos da Jane sobre el tema, ¿no? Que Emma se queda mirando y como que hay algo que no le encaja, ¿no? Entonces Jane nos dice, ahí está, ¿no? Cuando leemos la novela por segunda vez, ya sabemos de qué va todo, ya sabemos qué ha podido estar pasando ahí. No nos dice ni una palabra, pero, en fin, no sé. ¿No? A mí me parece fascinante, o sea, eso es inmejorable. Esa forma de escribir y narrar, aparte de que me parece revolucionaria, no se puede hacer, los silencios no se pueden utilizar mejor, ¿no? Los silencios de los personajes y de la narradora. Bueno, ¿y qué me dicen del señor Perry? Me parece un golpe maestro. Todo el mundo habla del señor Perry. El señor Perry dice esto. La opinión del señor Perry, pero no aparece en ningún momento. No sabemos cómo es. No sabemos lo que dice realmente. Me parece fascinante, ¿no? Cómo se puede utilizar un personaje casi continuamente a lo largo de toda la novela, ¿no? Y sin tener ni idea del personaje, ¿no? Es decir, bueno, me parece... Bueno, y vamos a acabar con una cosa muy maltratada, que es Sanditon.
también bastante desconocida. Digo maltratada porque, bueno, todos hemos visto, yo no he querido ver mucho porque no, prefería no verlo, una supuesta adaptación y bueno, y completar una obra, eso, no sé, que no tenía ni idea. Me parece increíble que alguien se haya atrevido a hacer eso sin tener ni idea ni ver realmente qué es lo que podía pretender Jane, ¿no? San Nito es una obra que nos deja con la miel en los labios de lo que estaba preparando Jane, porque en unas pocas páginas que tenemos, o sea, vemos ahí de nuevo la sátira, aparece de nuevo, ¿no? Con las ambiciones, la rapacidad del turismo que empezaba en aquel entonces, ¿no?, a nacer, hipocondrías infundadas de personajes. Bueno, ya solamente en esas pocas páginas vemos una serie de personajes de los más curiosos. Hay una descripción detallada de lo que se llaman las prácticas disruptivas del capitalismo, ¿no? La especulación, el turismo de masas, la cultura del dinero. Simplemente vemos una serie de personajes que están funcionando a través únicamente de ese punto de vista, ¿no? Que es algo que me parece, bueno, sorprendente. A mí me pareció completamente sorprendente. Bueno, y sobre el estilo, hay por primera vez una tercera persona objetiva. No hay ni una narradora intrusa, ni hay estilo libre en directo, ¿no? Es casi objetivo, pero claro, tampoco sabe muy bien hacia dónde quería ir Jane, ¿no? Con esta forma de narrar. No se alinea con ningún personaje, en fin, no, pero desde luego estaba claro que estaba pretendiendo hacer una cosa completamente distinta a lo que había hecho hasta entonces, ¿no? Y bueno, luego hay una cosa muy curiosa, se mete por primera vez en los pensamientos de un hombre, pero además de una forma lamentable, ¿no? Porque pues, cuando está hablando del protagonista, de Sir Edward Denham, creo que es, bueno, es un tarado con fantasías de rapto, de violación, de las novelas góticas que había leído, ¿no? Es una persona que se alinea con los malos, con los personajes viles de las novelas. Bueno, me parece increíble, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde quería ir Austen con este personaje, ¿no? Que encima, bueno, encima le echa el ojo a la posible protagonista, ¿no? A Charlotte. Simplemente ahí se queda, ¿no? En fin, a mí me queda la pregunta de hasta dónde podría llegar Jane con esta novela, ¿no? Pero seguramente nos sorprendería muchísimo y sería una cosa radicalmente distinta a todo lo anterior. Bueno, dejamos las novelas, ¿no? Vamos un poco a lo esencial, ¿no? Entonces, la imagen que proyecta Austen en todas sus obras, empezando desde el principio, podemos empezar desde el principio. Vemos una adolescente que es irreprimible, irreverente, muy animada, ¿no? En las juvenilia, ¿no? Vemos todas esas características, ¿no? Una persona que rompe las reglas de la escritura hasta ese momento. Y bueno, entonces me parece fascinante, ¿no? Virginia Woolf la describe como una chica de 15 años que está sentada en su rincón privado de una sala común, no en una habitación propia, sino en un rincón donde ve interactuar a un montón de personas con sus distintas formas de ser. Y bueno, cuando lo describe hay una nota siempre que es disonante, ¿no? En todo lo que cuenta, que es la risa. Es decir, Virginia la describe como una niña de 15 años que se ríe del resto del mundo desde su rincón. Me parece una descripción fabulosa, ¿no? Una niña de 15 años que se ríe del resto del mundo desde su rincón. Y eso es lo que posteriormente hizo en sus novelas, ¿no? Entonces, ya no es esa imagen de una chica delicada, de la solterona delicada que, bueno, pues que quería a sus sobrinas y, bueno, que era un mundo que falsamente decían las hermanas Brontë, por ejemplo, que era demasiado delicado y demasiado apacible, ¿no? No, o sea, todo el trasfondo que está por detrás es lo que habría que resaltar, ¿no? También Virginia Woolf decía que quería, no lo hizo, pero que quería escribir sobre la tosquedad de Jane, ¿no? Es decir, ese elemento disruptivo que es el golpear los sustratos sociales, las relaciones que veía ella entre las personas,
que no se adaptaban realmente a lo que debería ser, ¿no? Las verdaderas relaciones, ¿no? Entre personas. A mí eso me lleva a pensar en la Catherine Morland del principio, de los primeros capítulos, ¿no? Solamente que sería una especie de Catherine Morland, pero con bagaje intelectual, no con la incultura que padecía la pobre Catherine, ¿no? Pero esa especie de salvajilla que le encanta probarlo todo, experimentarlo todo, ¿no? Es decir, que se mete en en todas las salsas y, bueno, y le encanta, ¿no? Además, le encanta, no sé, el hacer esas cosas. Y bueno, y además hay que pensar que también era una niña prodigio, es decir, aquí, como hemos dicho, la niña de 15 años, que es cuando empieza a hacer sus primeras obras un poco más largas, pero bueno, ya desde los 11 años sabemos que escribía pequeñas obritas de teatro, que escribía cuentos para entretener a su familia. Y bueno, eso es que veamos a una persona que desde ese momento hasta el resto de su vida va generando un carácter interior, bueno, indomable y de mucho cuidado, ¿no? Como digo, Virginia Woolf decía que a ella le daría miedo encontrársela en su casa un día, ¿no? Estar en una habitación ella sola, ¿no? Con esa forma de pensar que tiene además, que le da auténtico miedo el poder compartir una habitación a solas con ella, ¿no? Es decir, bueno, diciendo, ¿por dónde me puede salir esta mujer, no? Y bueno, todo eso, como decimos, además, que lo creó con una precariedad de medios tremenda, ¿no? Con varios años de sequía, además, que se vio forzada, bueno, por una serie de circunstancias y que no sabemos hasta dónde podría llegar tampoco, ¿no? Por ejemplo, no sabemos hasta dónde podría llegar no solo por cuestiones que hemos explicado antes y demás, sino porque ese mundo que tenía, yo creo que hubiera escrito muchísimas más novelas y nos hubiera dado muchísimas más ideas sobre su pensamiento, sobre su forma de ver la vida, en fin, y ideas avanzadas, además, ¿no? Es decir, es una persona que escribe desde finales del 18, pero que todo esto que nos plantea, toda esa especie de vida interior rebelde, todos esos golpes contra lo preestablecido, lo hace sin odio, sin protestar, sin predicar, ¿no? Lo hace a través de sus novelas, a través de obras literarias, ¿no? Es decir, nos dice, ahí está, ¿no? Lo que os quiero decir está ahí y a ver si queréis verlo y sabéis verlo, ¿no? Es decir, así es como escriben los grandes genios. Así escribió Shakespeare, así escribió Cervantes, en fin, así es como vemos, así es como podemos diferenciar dónde hay un genio de dónde hay una persona simplemente notable, ¿no? Bueno, una persona notable, sin más, ¿no? Y bueno, entonces ese genio lo vemos, nos llama mucho la atención por las contradicciones que tiene todo genio en sí, ¿no? Es decir, hay una especie de oscilación entre lo convencional, entre, bueno, las reglas que había que cumplir socialmente y la rebeldía frente a esas reglas. Entre lo anticuado, entre lo propio del siglo XVIII y la modernidad de ideas que podemos aplicar en nuestro siglo XXI y que se podrán aplicar en el siglo XXV, porque son intemporales. Esa contradicción es lo que realmente atrae, lo que realmente engancha por dentro, ¿no? Cuando uno se mete a estudiar un poco su obra. Y se produce algo que es verdaderamente asombroso. Para mí es lo más asombroso de Jane y de sus obras, que es el desenfoque. Es decir, a ella pueden acudir tanto personas que se sienten mal acomodadas en su época y quieren ver esos valores tradicionales, ¿no? Como las personas que buscan elementos de la modernidad en sus obras. Es decir, se puede ver desde todo tipo de ángulos, desde todo tipo de puntos de vista, desde un punto de vista más conservador, uno más progresista, desde uno que mira más al pasado, uno que mira más al futuro. Es decir, tiene esa capacidad su obra de desenfocarse en función del lector, ¿no? El carácter del lector, al final, adapta la obra de Jane a su propia forma de ser. Y yo creo que eso es lo que le ha dado tanta longevidad y lo que hoy, bueno, eso es lo que ha generado la explosión, ¿no? Por otras circunstancias también,
más superficiales, pero esa explosión de los estudios de Jane en profundidad, ¿no? Porque no se sabe muy bien cómo está hecho eso, pero el caso es que esa es la sensación que nos produce, ¿no? Atrae a todo tipo de personas, a todo tipo de ideas, a todo tipo de edades, además, porque sirve lo mismo, pues, ¿no? Pues a Jane la pueden leer del mismo, no del mismo modo, pero a su modo lo puede leer una persona octogenaria, una persona de 20 años o un niño, ¿no? Que es una cosa que está muy poco explorada, el introducir la figura de Jane en las aulas, ¿no? Me parece que está presente aquí una compañera mía de Jane Austen España que tiene una obra preciosa al respecto, una experiencia que ella desarrolló en escuelas de primarias con niños de 8 años, que es fascinante y que la recomiendo encarecidamente, ¿no? Se puede encontrar además en Amazon y eso demuestra la capacidad de arrastre que tiene Jane desde una primera edad. No se trata de que los niños lean las obras de Jane, ¿no? Sino simplemente acercar a su figura y su idea, es decir, ponerles, llamarle la atención sobre qué es lo que hacía esta mujer y cómo lo hacía, ¿no? A través de, bueno, eso está desarrollado y ella lo podría explicar mucho mejor. Si está aquí luego, pues nos lo comente. Y veo que me estoy extendiendo demasiado y que estoy hablando demasiado y a mí lo que me gustaría es eso, que todos los participantes que quieran empezar aquí a rebatir, a discutir y a compartir, ¿no? Los puntos de vista sobre todo esto que estamos viendo. No sé, hasta aquí. Así que, bueno, yo, Maggie, tú si eres la moderadora, si puedes conceder la palabra, en fin. Bueno, primero, Fernando, agradecerte. Alguien acá, Lisbeth, dijo que datos más interesantes, concuerdo absolutamente. Son reflexiones extremadamente interesantes sobre obras que en general no se tienden a analizar demasiado en términos, en círculos de clubes de lectura o más académicos. Y quería comentar dos cosas que me llamaron mucho la atención sobre las que reflexionaste. Primero, esta idea del lector sagaz o el lector inteligente, ¿no? Todos sabemos que en teoría literaria existe la diferenciación entre lo que es el lector común y el lector ideal. Los escritores escriben para receptores, lectores, ¿cierto? El lector común es cualquier persona que puede, toma y lee la novela. Fernando mencionó al Quijote, por ejemplo. El lector común lee la historia del Quijote, ¿cierto? Un hombre que se volvió loco por leer tantas novelas de caballería y que quiere traer esos valores caballerescos, la Amadís de Gaula, todos esos para vivirlos en su vida, etc. Un lector ideal, por ejemplo, encuentra dentro del Quijote todas las obras literarias, los géneros que se habían escrito hasta la época. Encuentra, por ejemplo, cuando el Quijote vela las armas, todo lo que tiene que ver con el mundo caballeresco. Entonces, las obras siempre están dirigidas, o bueno, lo que dijiste me pareció absolutamente espectacular, la idea, perdón, es que tomé apunte, la idea del genio versus la persona notable. Se puede ser un escritor notable, pero hay una diferencia con el genio, y eso está en que efectivamente Jane Austen, como Shakespeare también, o como Cervantes, escriben para todo tipo de lector, pero hay una diferenciación. Dentro de ese lector común, que somos todos, también está el lector ideal, que es al que el guiño, el gesto irónico, ¿cierto? El llenarlos, el entender los subtextos y leer los vacíos de la obra, para ese lector ideal están todos esos gestos. Y ahí yo creo, por ejemplo, lo que mencionaba Fernando sobre la intertextualidad y esto de la teoría literaria, hacer teoría literaria, la metaficción, o esta obra como metalingüística, que habla sobre la escritura, habla sobre la palabra escrita, que es Northanger Abbey, puede ser leída por cualquiera, pero el lector ideal entiende el guiño. Y algo que leí también hace un par de semanas leyendo sobre teoría sobre la obra de Austen, era que una de las cosas que decía es que ¿por qué uno puede leer infinitamente Jane Austen? Bueno, porque es un clásico, obvio. Pero ¿qué lo hace ser un clásico? ¿O qué configura un clásico? Un clásico se configura no porque Bloom en la literatura, en el canon occidental, dijo que era clásico. No, no es una denominación, es porque ha pasado la prueba del tiempo, ha perdurado. ¿Por qué? Porque todavía tiene cosas que contarnos. Y como decía Fernando, ¿qué tiene que contarnos Jane? En este caso es como un efecto Mona Lisa.
desde donde yo mire la obra de Jane, me está mirando, siempre me está mirando. Pero yo voy a percibir su mirada dependiendo si tengo 15, 80 o si actualizo, porque lo que leemos a los 15 de Jane no es lo mismo que el mismo lector lee después, ¿cierto? Y reestructura a los 30. Y desde ese punto de vista, esta idea fantástica y que la obra de Jane nos está siempre conversando, hablando, reflexionando y empujando. Y lo que decía este teórico era que en el fondo uno puede leer muchas veces porque hay una maestría en las pistas que ella va dejando, porque, por ejemplo, él decía, las distancias en Jane Austen son fundamentales. ¿A cuánto queda una casa de otra? Si llueve o no llueve. La presencia de este doctor Perry, justo yo estoy releyendo Emma, claro, nunca aparece y sin embargo es fundamental y es casi como que tuviera una voz. De hecho, si uno hace el ejercicio y piensa, ¿aparece Perry? Uno se confunde. Y uno dice, no, si aparece, yo lo vi. O sea, yo lo vi, entre comillas, por supuesto, pero yo lo leí y lo vi y no, pues no aparece. Y todas esas pistas que ella va dejando inteligentemente, porque hay que ser una muy buena escritora, como decía Fernando, para en el laboratorio ser interrumpido, ¿cierto? Tener que esconder los papeles y después volver a escribir sin jamás perder la concatenación, el hilo narrativo. Todas esas pistas que ella va dejando vacíos se pueden leer una y otra vez y siempre va a aparecer algo nuevo. O sea, yo cuando leí Emma la primera vez no noté la presencia de Perry, la presencia que no es presencia finalmente. Me vine a dar cuenta mucho después y yo hubiera jurado en las primeras lecturas de Emma que él aparecía como personaje y que habló y que probablemente visitó a alguno de los enfermos y no aparece nunca. ¿Cierto? Entonces, me parece absolutamente espectacular esto que dices y esta imagen, que fue como yo lo sentí cuando lo explicaste también, era como este efecto, pensé en la Mona Lisa, ¿sí? Que uno desde donde la mire, te mira. Las obras desde la época, el tiempo, la edad o los ojos desde donde uno lea y mira a Jane Austen, te está mirando. Y te está contando y relatando cosas que van más allá del relato, podríamos decir, de la trama. Hay mucho más oculto, mucho más escondido y algo mucho más exquisito. Y yo también concuerdo en que cuando ella dijo en sus cartas, que a mí me encanta, a mí me encanta Emma, tengo que decirlo, aunque hay gente que no le gusta y es bien detractora de la novela, a mí me gusta, me encanta. Y una de las cosas preciosas que tiene Emma es precisamente que hay muchos niveles de análisis en torno al personaje, a cómo se ve y se observa distorsionada por este lente fantasioso, en que ella ve lo que tiene ganas de ver, analiza lo que ella quiere, perdona personajes. Siempre me acuerdo cuando Frank Churchill se va a cortar el pelo. No sé si se acuerdan de esa escena. Entonces ella dice, pero qué cosa más vana, porque lo piensa, pero qué cosa más vana, y cómo puede ser que vaya a cortarse el pelo a Londres y gaste toda esta cantidad de recursos y de pronto lo perdona porque ella encuentra que va a tener una conversación muy interesante, pero todo esto es a proyección, porque en realidad ella no ha conversado mucho con él. Entonces lo perdona, después lo vuelve a pensar que es vano, pero después lo vuelve a perdonar. Es fascinante, es absoluta y completamente fascinante. No sé si alguien quiere, perdón si me alargué mucho, acá hay varios comentarios que adoran a Emma. Sí, novela y personajes son fantásticos. Catalina, perdón, me gustaría preguntar algo, dice, por favor, Catalina. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Catalina, muchísimo gusto. Catalina Silva. Oye, mira, estaba escuchando lo que hablaba sobre Mansfield Park. Yo ahora también estoy releyendo Mansfield Park. Me pareció súper interesante respecto como a todos los temas que abarca Jane en esa novela. Temas que de alguna manera nunca antes habían sido mencionados. Menos por una mujer, me imagino. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué crees tú respecto a que si Jane era consciente o no del nivel como de genialidad en el sentido de el hecho de estar exponiendo estos temas? ¿Tú crees que ella fue consciente al momento de escribir la novela que estaba exponiendo estos temas? ¿O lo hizo simplemente como desde el retrato fiel de su sociedad, en el fondo? Yo creo que, no sé, desde el punto de vista de un escritor o de un artista en general, existe la doble vertiente, ¿no? Por un lado, eres consciente de lo que quieres escribir, de lo que quieres contar, ¿no? Pero por otro lado, tampoco eres muy consciente o no sabes muy bien hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Es decir, cuál es el alcance real de esa exposición, ¿no?
está claro que ella lo hizo de forma muy consciente. Además, a través del simbolismo de la novela, queda manifiestamente claro. Por ejemplo, ¿no? El tema del esclavismo. Bueno, el hecho de que la finca se llame Mansfield y otro personaje se llame Norris, la tía Norris, Lord Mansfield fue un juez muy conocido por luchar en contra del esclavismo, ¿no? En favor del abolicionismo. Y Norris, creo que Manfred Norris puede ser algo así, fue un conocido traficante de esclavos y a la vez historiador también en Inglaterra, que también fue muy notorio su presencia, ¿no? En la sociedad inglesa. Entonces, por ejemplo, no es casual la utilización de esos nombres, por ejemplo, ¿no? O el simbolismo que utiliza, pues eso, en la escena de Southerton en la que María y Henry escalan una verja que estaba cerrada mientras el propietario va por la llave. Es decir, hay cosas que se ve claramente que no son casualidad y que no es algo que simplemente a través de una exposición de ciertos hechos la autora haya creado esto, sino que ella yo creo que sí es consciente de lo que quiere exponer, ¿no? Y utiliza, bueno, pues como decía Maggie también, como mencioné antes, el tema del lector inteligente para que lo vea, ¿no? Para que saque las conclusiones, ¿no? Cuando están representando la obra de teatro, que cada uno asume el personaje correspondiente a su situación real, pero lo están representando como si fuera un teatro, bueno, eso es evidente también, ¿no? Cómo está planteando esos temas para que el lector, que sea el lector el que saque conclusiones, ¿no? Al respecto, ¿no? Ella no menciona, ella no juzga, sino ella simplemente expone los hechos, ¿no? Y yo creo que no sé si era por ahí por donde iba tu pregunta. Sí, en el fondo ella estaba consciente que estaba exponiendo temas puntuales que eran que obviamente nadie en la época se dio cuenta que lo estaba exponiendo, porque nadie lo tomó como una crítica y nadie lo tomó como como una exposición en el fondo, que eso para mí es la genialidad de ella, en el fondo la manera en que ella genera críticas sociales de todo tipo, o sea, hablando de la parte social como de la pobreza, hablando del rol de la mujer, muchos tipos de críticas a través de su obra y nadie de su época se da cuenta que lo está haciendo. Muchos años después podemos hacer ese análisis. O si alguien se dio cuenta, no lo expuso públicamente o no. Claro. Yo creo que miran muy en menos a la mujer como para considerarla importante lo que ella estaba poniendo en esa obra, como a ese nivel de importancia. Ahora, la otra pregunta que te quería hacer era respecto de Watson. Esa es una novela que mucha gente piensa que ella dejó de escribir porque se asimilaba mucho a lo que ella estaba viviendo en su vida. Y desde el punto de vista, tú que eres novelista y eres escritor, ¿qué crees tú? ¿Crees que efectivamente fue por eso? ¿Fue porque se estaba pareciendo mucho a lo que estaba pasando ella en su vida en ese momento? ¿O simplemente dejó de escribirla porque no sé, por alguna otra razón? Pues bueno, no lo podemos llegar a saber del todo, ¿no? Pero yo sí soy más partidario de esa tesis, ¿no? De que, por un lado, se estaba asemejando bastante y luego debe haber un dato concreto que era que es que ella tenía previsto, había previsto la muerte del padre de la protagonista, según lo estaba escribiendo en ese momento, y justo en ese momento es cuando falleció su padre, ¿no? Que, bueno, aparte del golpe personal que supuso para ella, yo creo que le llevó, definitivamente a abandonar esa novela, ¿no? Yo creo que no podía seguirla, ¿no? A partir de ahí yo creo que se le hizo demasiado duro. Tendría que replantearla del todo, con lo cual, bueno, pues eso no le merecía la pena, ¿no? Y, sin embargo, muy curioso que es uno de los pocos manuscritos originales que ha subsistido hasta hoy en día, ¿no? El de Watson, que es una novela incompleta y que ya no quiso proseguir. No podemos llegar a saberlas, no, en las cartas y demás tampoco se pone de manifiesto. No podemos llegar a saberlo con ciencia cierta, pero yo sí soy más partidario de esa idea. Ya, muchas gracias, Fernando. Esas eran mis dos preguntas. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, algo que quiera compartir? Fernando había nombrado a una... Perdón, Ángela quiere compartir algo. Tienes el micrófono en silencio, tienes que activarlo.
Te lo vamos a activar, no te preocupes. Mientras lo activamos, ¿alguien más quiere también comentar algo quizás? Constanza, Preguntar. parece que quería preguntar algo también. Sí, Constanza. Sí, por favor, Constanza, mientras estamos quitando el audio de Ángela. Pregunto entonces, mientras está Ángela, ¿la activan? Ya, perdón, estoy un poco a contraluz. Espera, ahí. Me voy moviendo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, es un placer saludarte en persona. Igualmente. Fernando, me interesaría tu punto de vista de las mujeres que son madres y padres en las novelas de Jane Austen. Mucho se ha discutido sobre este tema. ¿Por qué las madres son en general malas madres y los padres en general muchas veces son un poco ineptos, por decirlo de alguna manera? Hay distintas teorías al respecto, me interesa saber tu opinión. Uh-huh. Bueno, yo no tengo una opinión muy definida en ese aspecto, ¿no? Es una cosa que se ha planteado muchas veces, ¿no? Y que no se ha terminado de dirimir, ¿no? ¿Cuál era la intención? El caso es que Jane, hay una cosa que se habla mucho de la posible autoficción de Jane, es decir, el reflejar muchos aspectos de su vida personal en sus obras, y es una cuestión en la que yo no estoy nada de acuerdo. Es decir, yo creo que se ha querido ver en la ficción pues rasgos de su vida personal y demás, y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Los escritores, cuando son muy conscientes de su labor creadora, no se meten dentro de la... Sí que utilizan muchos elementos concretos de la realidad, de su entorno, ¿no? Para plasmarlos en las novelas, pero cuestiones propias, personales y demás, yo creo que no, que prescinden de ello absolutamente, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, pues su relación, por ejemplo, con su padre fue muy buena y bastante, bueno, de hecho su padre proporcionó toda la educación que quiso, en fin, sí, se ve que es muy bueno. Sin embargo, los padres en general de sus protagonistas, bueno, suelen ser lamentables, ¿no? Sí. Es decir, eso nos da claramente ya una pista de que no estaba reflejando la realidad. O su padre, que era reverendo también, precisamente, bueno, hay reverendos en su obra que quedan muy mal, francamente mal, ¿no? En repetidas ocasiones, además. A ese respecto, yo no he estudiado mucho ese punto. Sí hay, precisamente Ángela, tiene por ahí un apunte bastante importante. El otro día lo plasmó, además, me parece, en una entrada de Instagram, y yo creo que nos podría hablar mucho mejor de ello. Sí, me gustaría escuchar a Ángela también porque lo hemos conversado. Sí, bueno, eso es. Gracias, Fernando. Yo en ese sentido no lo tengo muy claro, y a mí me deja, no sé muy bien cuál es exactamente lo que querías plasmar. Sí que es cierto que hay elementos del naciente feminismo en ese momento, pero y un poco la rebelión contra determinados roles, ¿no? Establecidos tradicionalmente, pero ahí no lo tengo muy claro yo. Pero tienes claro que no hay elementos autobiográficos, que es como el camino más fácil siempre, atribuirlo a eso. Pero en este momento, y entre otras muchas cuestiones que se han planteado de su posible romance y demás, que si los plasmaba, no sé. Yo ahí estoy en radical desacuerdo. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Ángela, tienes... ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, perfecto. Buenos días, Chile. Buenas tardes, España. Fernando, compañero de Hassers. Bueno, como yo sé que a ti te gusta que te rebatan, que es el reto y la chicha de esta conversación, a mí me gustaría preguntarte, ya que Agonía y Esperanza aporta algo muy novedoso, que es qué pensaba ese capitán Wentworth, esa perspectiva masculina. Sin embargo, ¿tú crees que los caballeros Austen están completamente a la altura de las personajes femeninas?
Se necesitaban ese nuevo perfil de hombres para construir esa nueva sociedad, dibujar ese perfil de mujer nuevo que se necesitaba. Yo sigo defendiendo que hay una vinculación con la vindicación de los derechos de Mary Wollstonecraft. Es decir, el patriarcado, la opresión de la figura de la mujer. Yo puse en un post, la verdad es que yo tampoco he investigado sobre este tema, comencé el post diciendo que hablaba como lectora simplemente por análisis de una lectora rendida a sus pies. Yo pensaba que, bueno, he llegado a establecer estas conclusiones. Esas heroínas no podían crecer con esas vinculaciones afectivas, con ese exceso de no sensibilidad, sino sensiblería, que era lo que quería Mary Wollstonecraft, defendía, que había que abolir. Es decir, y yo pienso que Austen está clarísimamente en toda su obra dibujada y mostrada al mundo ese nuevo perfil de mujer. Una persona, una chica que estuviese bajo esa opresión, que no tuviese esos padres ausentes, incluso fallecidos, el hipocondríaco que la mima no sabe educarla, o sea, en todas sus obras no es algo azaroso, es algo que se presenta con una realidad plasmante y que eso necesita decirnos algo como tú has dicho, no tiene nada que ver con su familia ni con sus relaciones familiares. Entonces yo creo que la heroína necesitaba crecer fuera de esos lazos opresivos, necesita evolucionar, madurar, tomar un papel activo en su vida, saber decidir por sí misma. Tenemos en el caso de Persuasión, cómo se deja persuadir y esa evolución, ¿no? Esa evolución de Anne Elliot, ese personaje de Gwen que parece que está como ausente en toda la obra y de repente ¡blum!, llega la carta y algunos lectores de Persuasiones, la carta de Wentworth. Pues para mí es el personaje de Anne Elliot, sobre todas las cosas. Esa carta es maravillosa, pero Wentworth no le llega ni a la altura de los zapatos a Anne Elliot, ¿no? Entonces yo quiero que me digas con qué personaje Austen salvarías, a cuál de ellos, y si piensas que están de verdad a la altura sus obras o por qué los ocultó, no determinó sus pasos en todas las novelas. Esa evolución es muchísimo mayor en la mujer y en el hombre aparece a saltos como dando poder a esa evolución del personaje femenino. ¿Y cómo te situaste en el punto de Gwen en Agonía y Esperanza? Bueno, por un lado me parece que ha quedado un poco bastante respondida la pregunta de Constanza al respecto de esos padres que son padres y madres y demás. Y desde luego tu punto de vista, desde luego, es para suscribirlo al 100%. Por otra parte, sobre esos personajes, sobre los personajes masculinos, bueno, en primer lugar, Jane escribía como mujer, y no voy a decir para mujeres, pero sí desde el punto de vista de la mujer. Hay un dato por ahí de no me acuerdo de qué investigadores, que en ningún momento aparecen un personaje masculino o dos personajes masculinos solos en una escena de sus novelas. En todas las escenas siempre hay por lo menos una mujer, ¿no? Es decir, los personajes masculinos suelen ser apoyos, más que nada, ¿no? Y bueno, suelen jugar un papel diferente en cada momento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Orgullo y Prejuicio o en el caso de Persuasión, los personajes masculinos son personajes que evolucionan, que tienen que madurar, que tienen que ser conscientes de cuál debe ser su papel como auténtico caballero a la altura de heroínas de tamaño más que considerable, ¿no? Es decir, bueno, sobre todo en el caso de Persuasión, que es evidente, o sea, que es un personaje que cuando aparece demuestra una especie de inmadurez, es decir, no ha sido capaz de asumir lo que ocurrió en su momento con Anne, ni posteriormente lo ha sabido asimilar, ¿no? Es un personaje que está todavía por asimilar esa circunstancia. Hay otros, sin embargo, hay otros puntos de vista. En el caso de Emma, por ejemplo, Knightley hace el papel de la narradora. Knightley es Jane Austen. Es la auténtica conciencia, ¿no? Es como si Jane fuera amiga de Emma y le estuviera diciendo
no, que mira que por aquí no es, que te estás equivocando, que deberías hacer esto otro y demás, ¿no? O sea, en el caso de, porque es el caballero más perfecto que hay de todos ellos, es el único que desde el primer momento es como debe ser, ha madurado desde el principio, bueno, también tiene una diferencia notable de edad, para hacerlo más creíble le pone una diferencia de edad muy notable con Emma, ¿no? O sea, Claro. Claro, eso es que son los trucos de la embaucadora, ¿no? Que un hombre de la misma edad de Emma o poco mayor que él no sabría aconsejarle de esa manera, ¿no? Y de hecho, es que Tilney es el contrapunto de eso es, ese espíritu quijotesco de Catherine eso Morland, es, ¿no? Y el además, asentamiento a la realidad, ¿no? eso es, efectivamente, Los utiliza para esa evolución los femenina, para que utiliza. ellas adquieran el poder por sí mismas, las riendas de su vida. Efectivamente, ¿no? Y en el caso de Matt Knightley lo que hace es el instrumento que hace que ella se dé cuenta de varias realidades y de cómo debería ella realmente comportarse con el papel que tiene que desempeñar dentro de la comunidad, ¿no? Y a nivel interno también. Es decir, son instrumentos. Los hombres son, y los personajes masculinos son instrumentos en líneas generales. Y en el caso de persuasión, y cuando yo, bueno, estuve escribiendo Agonía y Esperanza, sí que me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, en persuasión, como bien has dicho, Wentworth aparece mucho, pero no sabemos ni qué piensa realmente, ni qué está pasando por su cabeza. Da algunas pistas en algunas escenas, Sí. sobre todo hacia el final, ¿no? Pero al principio es como un perfecto desconocido. En un momento dado, como dice la narradora, eran como dos perfectos desconocidos, ¿no? Peor aún porque es que sí que se habían conocido y en ese momento eran, bueno. Y bueno, pues yo quise meterme en la piel de cómo iba él evolucionando desde que se encuentra por primera vez con Anne hasta el final, ¿no? Hasta cuando al final se tiene que rendir a la evidencia de sus emociones, de sus sentimientos y a la evidencia del tamaño de mujer que tenía delante y que estaba despreciando de una manera bochornosa, ¿no? Y vergonzosa. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que intenté reflejar, ¿no? Es el personaje de Frederick, que se llama también en Agonía y Esperanza, es un personaje muy dubitativo, no sabe muy bien cómo interpretar determinados rasgos de su personaje femenino, va dando tumbos a lo largo del tiempo a lo largo de la relación con ella y a lo largo del tiempo que transcurre mientras todo lo demás va sucediendo. Es decir, he intentado reflejar lo que bueno, he intentado, ¿no? Lo que podría sentir Jane respecto de ese personaje. Ya el acierto o no, eso ya queda en manos de los lectores. Súper acertado, pero no me has contestado. ¿Con qué caballero te quedas? Porque claro, aquí el 90% o el 80%, quizá entre nosotras seamos la excepción a la regla, pero Darcy parece que se come a Lizzie Bennet. Es decir, y sin embargo para mí el personaje de Lizzie es una revelación. Es decir, que una mujer le plante cara a una persona tan rica y que le diga, ahí te quedas, ¿eh? Tú has tocado mi orgullo y ahora te tragas el tuyo. O sea, eso es totalmente innovador en la época en la que estaban. Eso sí que es un espíritu, bueno, pues con el feminismo ese, con rasgos, como tú has dicho, el equilibrio entre lo conservador, ¿no? y lo revolucionario. Y sin embargo se han quedado, el personaje de Darcy, ¿no? Parece como es el caballero de los caballeros. Para mí Tilney también tiene muchísimo valor. Knightley, por ejemplo. ¿Con cuál te quedarías tú? Bueno, y me quedo con Knightley porque es que, como bien he dicho, es que Knightley es Jane Austen, ¿no? George Knightley es Jane Austen porque tiene hasta su misma edad, ¿no? Es decir, es que hay muchas connotaciones, tiene hasta su misma edad más o menos, o una edad muy parecida, la que tiene Knightley en la novela y la que tenía Jane cuando lo estaba escribiendo. Es decir, como digo, es la voz. Entonces quieres que no, me atrae profundamente. Luego por otras circunstancias, porque
noble, que tiene además esa pasión contenida, ¿no? Tan propia, tan british, no sé, iba a decir atractiva, ¿no? O atrayente. Por todos esos factores, ¿no? Para mí es el number one. Tiene muchos detractores porque Llamando en perfecto. Llamando en perfecto, ¿no? Y bueno, parece que es como Pepito Grillo que está martilleando la conciencia de la pobre Emma, ¿no? Y lo que está el pobre rendido de amor y está viendo que su amada está, bueno, metiendo la pata una vez detrás de otra, ¿no? En fin, Tilney también tiene un gran... es un nuevo perfil de hombre, realmente. Es un perfil de hombre, y yo creo que... Diferente. Absolutamente revolucionario. O sea, Tilney revolucionario. Es un personaje del siglo XXI. Sí. O sea, Tilney es un personaje del siglo XXI. Sin embargo, decían los críticos que era el menos creíble, claro. Menos creíble porque era muchísimo el más rompedor en ese aspecto. En aquel momento yo creo que Jane no se creía el personaje de Tilney, ¿no? Pero lo puso como elemento, como artefacto para expresar lo que él quería expresar. Es el que habla sobre todas las teorías de la novela, es el que habla de un montón de inconveniencias sociales, ¿no? En ese momento ella no le veía como un modelo de hombre ella creería más en hombre tipo Knightley, perdón, no me salía ahora. Y sin embargo, con el paso de los siglos, Tilney se ha convertido en un hipster de verdad. O sea, una persona que entiende de moda, que entiende de novela, que en aquel momento la novela era algo, bueno, como una cosa más de señoritas y demás, ¿no? Los hombres respetables y serios leían historia, leían filosofía, leían libros morales, ¿no? Moralistas, en fin. Con un lenguaje muy irónico, delatando la necesidad de la educación de la mujer. Absolutamente. Eso aparece en toda la obra de la abadía. Sí, es un personaje que cuando se está burlando de la pobre Catherine... La necesidad de la educación de la mujer. Ahí está. Es un poco la voz de Austen también ahí. Bueno, sí. Yo ya no quiero... No, era una herramienta de Austen, efectivamente. Y de todo Jane Austen Chile. Pues me despido. Muy buena aportación. Muchas gracias, Ángela. De nada. Magdalena, que tenía levantada la mano. Sí. Ahí sí. Hola, gracias por la invitación maravillosa. Me encanta estar acá con ustedes y escucharlo. Yo leo y he leído Jane Austen, pero me siento tan fuera porque en verdad escucho y ya la profundidad del análisis es a otro nivel. Yo soy un usuario, como alguien dijo, yo soy solamente un usuario más lector, más lejano pero me gusta mucho escucharlo. Y también quería y preguntar acá a Fernando, ¿qué libro es el que más te gusta a ti? Y también, ¿cómo fue este desarrollo? Yo me imagino que uno parte leyendo los más conocidos, los más reconocidos, y va poco a poco conociendo el resto. Yo no sé si que fue similar en tu caso, pero me gustaría también entender cómo fue, ahora qué libro te gusta, pero también cuál te gustó antes. ¿Cómo fue el hecho de ir aprendiendo, viviendo el proceso y cómo fue me gustaba en este tiempo y quizás cómo tu vida te afectó o estuvo relacionada con ese gusto también? Bueno, Magdalena, aquí lectores somos todos, ¿no? Yo soy un lector, ¿no? Yo más que, como se suele decir, más que escritor, yo soy un lector que escribe, que, en fin, ¿no? Como el Quijote, que de tanto leer se volvió loco y empezó, el Quijote se lanzó por ahí con la lanza a buscar aventuras y yo me dediqué a escribir. Empecé, como es lógico, siempre hay un punto de entrada. Yo entré, curiosamente, a través de Emma, ¿no? A través de, bueno, una novela que estaba de oferta en una librería en un momento dado y que justo, no sé, me llamó la atención porque había visto el nombre de Jane Austen por ahí, ¿no? Pululando, bueno, y la compré, la leí por primera vez y no la leí en la profundidad que debía. Pero el caso es que algo me llamó la atención y empecé a leer más novelas, ¿no? Luego pasé al canon de Orgullo y Prejuicio. Posteriormente eso, el sentido de sensibilidad, al final me las he tragado todas, la juvenilia, en fin.
como decía en principio, es una cosa que puedes leer toda tu vida, o sea, podrías estar leyendo toda la vida a base de las novelas de Austen y, bueno, y no parar, ¿no? Yo no puedo decir qué novela es la que más me gusta, porque unas me gustan más en un sentido y otras en otro, ¿no? A ver, como lector, mi debilidad es persuasión. Persuasión porque es una novela romántica en el sentido estricto de la palabra, romántica 100%, una novela con personajes apasionados, con personajes con escenas que te arrasan por dentro, una novela otoñal, en fin, tiene un montón de atractivos para mí que la hacen como lector normal, vamos a decir, ¿no? la más atractiva. Luego, claro, desde otro punto de vista, de un punto de vista más literario o como escritor, hay otras cosas que me llaman mucho la atención, como antes no sé si se me ha visto El plumero con Mansfield Park, pero vamos, como escritor me parece una cosa insuperable. Una novela fascinante, ¿no? Pero como escritor, ¿no? Y Emma me parece, desde los dos puntos de vista también, una novela maravillosa como lector, como escritor, porque tiene, como he dicho antes, una serie de elementos que me parecen maravillosos. Y yo creo que es una de las novelas donde cuanto más la lees, más sigues sacando más detalles nuevos. Yo la habré leído igual 5 veces y seguro que cuando la lea por sexta vez, seguro que vuelvo a encontrar algún detalle que se me ha pasado. O sea, nunca terminas de ver esos detalles, ¿no? Y bueno, luego como escritor también, eso, me resulta fascinante la rebelión que estableció contra la literatura en general a través de la abadía Northanger, ¿no? Es una novela que me parece eso, experimental, revolucionaria, en la que se vierte una serie de ideas increíbles, en la que efectivamente los personajes al final son maravillosos. Tanto a mí me encanta el personaje de Catherine porque es bondad en estado puro. O sea, me resulta adorable como personaje. Por ejemplo, Lizzie Bennet, que es un personaje monstruoso, fascinante, es como más dura, más severa, ¿no? Lizzie no inspira ternura, te inspira respeto, ¿no? Por ejemplo, Emma, por ejemplo, te inspira compasión, sobre todo a través de los ojos de Knightley. Pero Catherine, por ejemplo, me encanta. Un personaje que me parece fascinante, que no hemos mencionado, es Susan Vernon. Es una pasada de personaje. De eso también sabe Ángela mucho porque ha escrito varios artículos al respecto, ¿no? Que teóricamente es una mujer malvada, desnaturalizada para con su hija, ¿no? Pero vemos que es una mujer, en el fondo, una mujer luchadora y superviviente en un mundo absolutamente hostil para ella, ¿no? Me parece... Está todavía por analizar a fondo ese personaje, ¿no? El de Lady Susan. Y bueno, no sé, no podría decir, como dices tú, ha sido un entrar y un ir de un sitio a otro, ¿no? Los libros unos te atraen a otros, ¿no? Lo último que leí de ella fueron los Juvenilia, y que tendría que leer con más profundidad todavía porque ahí seguro que hay un montón de sustancia que por sacar, que, en fin, escritos a una edad tempranísima, de una niña prodigio, en fin. No te podría decir eso, no podría establecer una clasificación como muchas veces se establece. La primera esta y la segunda esta y la tercera esta. Es decir, todas. Todas, a su estilo, cada una de ellas, todas. Es como un viaje, ¿no? Efectivamente. Un viaje que, como digo yo, lo bonito es el viaje, no es... Vas a viajar a un destino que es muy bonito y demás y tal, pero es que el viaje es más fascinante todavía que lo que visites al final. Exacto. Fernando, Lucía también tenía una pregunta, estaba levantando la mano. Perdón, hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, según corresponda. Hola, Fernando. Sí. Hola. La verdad, me encantó tu intervención con respecto a toda la obra de Austen. O sea, yo estoy con ganas de volver a los libros ahora, lo cual me parece que como lectores es una de las cosas, los regalos más grandes que nos podés dar. Me interesó mucho todo el intercambio fue muy interesante. Este tema con las heroínas y con
también con cómo la forma en que se leyó a Austen, pero también, digamos, Austen es también no solamente lo que es ella, sino la historia de sus lecturas, digamos, de cómo se la leyó nuevamente. Mencionaste la lectura de las Brontë, ¿no? Esta crítica de repente de las Brontë, de cierta pasividad o cierto conservadurismo incluso dentro de Austen, o mismo pienso también en las novelitas tontas de Eliot, ¿no? Hablando, denunciando novelitas tontas, de estas historias de amor, que también es un nivel que se ha leído mucho y creo que también desde ese lugar se la adapta también, ¿no? Simplemente una historia romántica. A mí me parece igual que digamos, no es una cuestión tampoco de ver la historia de amor u otra cosa completamente diferente, sino que justamente para mí lo que atrae es, como dijiste vos, esa amalgama, ¿no? Entre la historia de amor y otras críticas, pero también el amor como aprendizaje. Me parece que como gran heredera, digamos, de cierta postura quizá de Austen o de cierta forma de ver el amor como esta posibilidad de relación entre las personas que nos hace no solamente de repente tener una relación final y ese matrimonio, sino de ver el mundo como lo ve el otro o tener empatía. Me parece que también una gran heredera es Elizabeth Gaskell. Y en ese sentido, se habló mucho de lo que piensa Wentworth. Me parece que una gran culminación de quizá ese comienzo de ver qué piensa el personaje masculino, porque toda esta parte, digamos, es como el foco dentro del personaje femenino y ese Bildungsroman que atraviesa, y ese aprendizaje sentimental también que atraviesa, cómo moverse en el mundo, empezar a entender que se tiene que casar y que hay una forma de moverse en esta sociedad, y también conciliar sus propios deseos frente a esa imposición, y el personaje masculino también las tiene, digamos, es como que también, así como que Sam Frederick se empieza como a asomar, en John Thornton, para mí termina de culminar, y ahí sí entras plenamente en la psicología, y hay momentos en que el personaje femenino está ausente, cobra cierta autonomía su figura con respecto al personaje femenino, que en una novela sentimental parecería ser como la que se tiene que enfrentar con ese aprendizaje particular, ¿no? Porque es un aprendizaje femenino, o asociado a lo femenino, al espacio femenino, y me parece muy revolucionario. O sea, me llamó mucho la atención la reivindicación tan constante, y concuerdo con la revolución que plantea Austen en ese sentido, también con lo que aportaba Ángela, no sé si lo pondría en términos de hasta qué punto, o sea, me parece que es como que van de la mano, ¿no? Ese aprendizaje femenino que necesita la pata masculina, porque justamente ese es el mundo, ¿no? Es salir a encontrarse con lo todo, y encontrarse también con las partes feas del mundo, como la esclavitud, o, ¿no? Las preguntas para mí también tienen mucho que ver que también está norte y sur, esta autonomía de los personajes femeninos, justamente que son padres de sus padres, ¿no? Como parecería más maduras, más conscientes de esta hostilidad del mundo, y a veces los padres manteniendo cierta ingenuidad con respecto a las relaciones y demás. Me parece que también es súper rico, y digo, me parece como que ahora que nosotros de repente de la modernidad tenemos esta visión, ya podemos ver, ¿no? Austen, Brontë, Gaskell, Eliot y demás, podemos armar también como relaciones entre ellas, cosas que quizá ellas como lectoras no concordaban. Pienso en las Brontë como desde un romanticismo, no hay conciliación posible. O si hay conciliación, quizá en Jane Eyre, por ejemplo, es una conciliación bastante mediada, ¿no? Están lejos se casan, pero están lejos de todos. En cambio, qué sé yo, norte y sur, me parece como en ese sentido Gaskell ahí hace como una especie más, bueno, no, hay posibilidad de vivir en sociedad. Lo cual también es un debate muy de la época. O sea, Sí. No es que Jane Austen está escribiendo cualquier otra cosa, novelitas, bueno, vamos a distraernos con novelitas románticas. Está escribiendo de cosas digamos, trayendo temas de actualidad, y también pensando en una convivencia posible entre perspectivas completamente diferentes, la perspectiva masculina y la femenina, lo cual me parece, o sea, de una complejidad que quizá en la historia de su lectura no se recupera. Y creo que más allá de todo lo que dijiste del estilo indirecto libre, que me fascinó, esos silencios, o sea, cuando el narrador deja un lugar, me parece que el genio sabe retirarse. En ese sentido, me parece que uno sabe cuándo callar, me parece que el autor que entiende, y por eso no baja línea,
digamos, no dice, pensá esto, es ahí Al lo dejo a tu revés. interpretación, claro, y es ese efecto Mona Lisa que es como, bueno, ¿qué hay acá? Y no sé qué hay. Creo que todavía sigo leyendo y tampoco sé qué hay. Que también tiene que ver con la parte sentimental, ¿no? Con esas cosas que uno no puede ponerle nombre. Por eso me parece que hay muchos grandes autores que han visto a Austen como un autor menor, una autora menor, esa imagen de ella sentada ¿no? toda como muy de entrecasa. Y me parece que una lectura quizá postmoderna, ya no sé dónde estamos, puede recuperar esa complejidad y esa sagacidad que también le da este contacto con lo cotidiano. Y me parece que en tu exposición estuvo, perdón si me extiendo, pero realmente es como que se me agolpaban los pensamientos en la cabeza y creo que también es muy interesante ver la perspectiva de un escritor. Porque es donde uno mira, donde uno necesariamente no mira cuando está leyendo y está bueno tener esta indicación de lectura para en sus próximas lecturas de las novelas entrar quizá por ambos lados, ¿no? Por la parte más de la trama, como decían al principio, ¿no? Esta idea más de lo que sucede y de lo otro que está sucediendo que Austen nos invita como a sospechar y me parece que ahí está su atractivo, ¿no? También. Así que nada, agradecerte básicamente y decirte que me parece que estuvo muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Lucía. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, por supuesto. Como dice Constanza, brillante. Muchas gracias, Lucía. Sí, realmente una exposición brillante. Deberías tú también hacer charlas, estuvo muy interesante toda tu reflexión. Te podríamos escuchar hacer charlas sobre Gaskell, sería fascinante. Sí. Así que excelente. Pamela tenía también una pregunta que había levantado la mano hace rato. Hola, hola. Bueno, saludarte, Fernando, y a todas las demás y decirles que más que una charla ha sido una conversación bastante íntima y que me ha parecido fantástica. Y colarme un poquito a lo que estaba comentando Lucía, que yo leí por ahí que Jane Austen, ¿no es cierto?, vivió en el periodo de las guerras napoleónicas, ¿no es cierto? Además, se estaba iniciando la revolución industrial y por otro lado se estaba abolía, ¿no es cierto?, definitivamente la esclavitud. Y muchos se preguntaban que por qué ella no profundizó más, ¿no es cierto?, en sus novelas estos temas. Pero ahí va un poquito lo que yo decía, que me agarraba un poquito a lo conversado con Lucía. A mi entender, o lo que yo leo de Jane en sus novelas, es que ella pretendía sensibilizar al lector, pero de otra forma, ¿no es cierto? Conociendo estos personajes más en profundidad, haciendo partícipe, ¿no es cierto?, de nosotros, a nosotros de sus costumbres, de la falta de apoyo a las mujeres, también la poca sensibilización que teníamos en una visión, más que nada los hombres poco sensibles, ¿no es cierto? Y en estas novelas también lo muestran muy distinto. No sé si ustedes, chiquillas y Fernando, comparten un poco esta visión. Sí, es un tema muy debatido, ¿no? El hecho de que Austen no reflejaba toda esa situación tan, bueno, históricamente tan importante que hubo en aquel momento, ¿no? La Revolución Francesa, las guerras napoleónicas. Pero bueno, por un lado, hay dos cuestiones, ¿no? En principio, sí que lo reflejaba de una manera bastante, bueno, no reflejaba los acontecimientos históricos, pero, por ejemplo, sí que queda manifiesto en sus novelas, en muchos aspectos, la situación que se vivía, ¿no? Por ejemplo, la famosa milicia que se establece en Orgullo y Prejuicio, ¿no? Que se establece en Meryton y que se supone que va rotando por el resto de Inglaterra, eso responde, por ejemplo, a un temor que había además muy justificado en Inglaterra en aquel momento sobre una posible invasión napoleónica. Sí, tenían tropas repartidas por todo el país a efectos de poder repeler en un momento dado una invasión o una agresión militar por vía terrestre. En el caso de Persuasión, por ejemplo, lo vemos clarísimo. El papel que juega la Marina en aquel momento, ¿no? O el hecho de que hay una serie de personajes que ascienden
económica y socialmente por el hecho de haber combatido, de haber capturado presas enemigas, que eso, bueno, les reportaba una considerable cuantía económica, sobre todo cuanto más alto era el oficial, más parte se llevaba. En otras cuestiones, en Mansfield Park, por ejemplo, el hecho de que el Lord Bertram tenga que acudir a las Indias Occidentales, como llamaban en aquel momento, donde tenían sus plantaciones, porque había un problema de guerra con Estados Unidos, incluso con los Estados Unidos de América, y bueno, y también con la Armada francesa que patrullaba constantemente por el Atlántico. Es decir, sí que vamos viendo, bueno, por seguir, ¿no? Vamos viendo que sí hay un montón de aspectos que hoy en día no nos llaman mucho la atención, pero que responden precisamente al movimiento de aquella época. Lo que pasa es que, por otra parte, yo creo que la preocupación de Austen era construir personajes, historias, relaciones, ideas que fueran intemporales, ¿no? Es decir, ella tendría su preocupación por la historia de la época, pero ella lo que quería era poner de manifiesto sus ideas respecto a ideas universales válidas a lo largo del tiempo y del espacio, como digo yo, ¿no? Que puedan ser suscritas por personas de diferentes épocas, de diferentes países o continentes, en fin. Yo creo que eso es el verdadero objetivo de ella, ¿no? Y como digo, no prescindía absolutamente de todo el contexto histórico, pero sí que en ese momento era quizá algo menos importante para ella de lo que podría ser en otras circunstancias, ¿no? No sé si va por ahí un poco tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, nos podríamos extender más en el tema de los rastros históricos que hay en las novelas de Austen, pero bueno, pero el caso es que sí hay unos cuantos. Para la próxima charla tenemos que comentarla. Me encantó eso, Pame, lo dejamos amarrado al tiro. Sí. No sé si hay alguna otra. Sí, Constanza quiere hacer también una pregunta. Súper breve, no es una pregunta, es que yo estaba mirando como buena periodista, escudriñando, por no decir curioseando, que somos solo mujeres, excepto Fernando y otro chico más. ¿Por qué, Fernando? ¿Crees que ocurre eso? Con Austen y en general con muchos de estos encuentros. Pues eso ya queda reflejado precisamente en Northanger Abbey, a través del personaje de Tinny y a través de lo que se manifiesta, ¿no? Es decir, que hay hoy en día una especie de cierto prejuicio por parte del elemento masculino respecto de estas novelas, porque han sido incomprendidas durante muchos años. Antes hemos mencionado el tema de que Austen, durante un prolongado periodo histórico, se la considera como una autora menor, ¿no? Cuando no una autora, bueno, pues de novelitas románticas, de romances muy bonitos en la que todos acaban en matrimonio y demás, ¿no? Claro, una lectura absolutamente superficial y banal de críticos que no merecían ese nombre, ¿no? Ese apelativo de críticos. Y eso, de alguna manera, ha perdurado posteriormente. Es curioso como hace poco en un post de Instagram reflejé que durante un periodo de tiempo muy prolongado fueron hombres los que mantuvieron el legado de Austen vivo. Durante el último tercio o finales del siglo XIX hasta principios del XX, sus verdaderos defensores eran normalmente hombres, ¿no? En su inmensa mayoría. Sin embargo, bueno, luego posteriormente esa situación ha cambiado con el boom, vamos a decir, que surgió a partir de los años 90. Son las mujeres las que han descubierto a Austen de una forma, mayoritaria y brutal casi, ¿no? Entonces, claro, esa avalancha no femenina, yo creo que, pues eso, a un cierto sector masculino le ha producido, por un lado, un cierto, no decir desprecio, ¿no?
Sí, bueno, el sector masculino está más centrado, por lo menos aquí en España, en la novela histórica, en la novela negra, en fin, esas cosas, ¿no? Como más, teóricamente más respetables, ¿no? Y esto se le ha calificado siempre de novelita romántica. Pero luego está el reverso de ese desprecio, que yo creo que es el miedo. De decir, ¿qué es esto? ¿No? Cuidado. Les produce un cierto temor reverencial incluso a la hora de acercarse a la figura de Austen, a sus novelas y demás, ¿no? Somos una minoría, ¿no? La que, bueno, no tenemos esos prejuicios ni ese orgullo. y bueno, y nos fascina su novela, pero no sé muy bien por qué, pero yo creo que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Esa ambivalencia de cierto rechazo y, por otro lado, miedo. ¿No parece ser, Fernando, que la inteligencia emocional se ha depositado siempre en manos femeninas? E incluso tú que te dedicas a escribir novela romántica, y yo que comienzo también, efectivamente es un público mayoritariamente femenino. Como tú dices, se arrastran, ¿no? Esos juicios hasta Sí. hoy en día. Bueno, ya nos lo demuestra Jane Austen, pues eso, a la hora de plantear sus personajes, cómo efectivamente la inteligencia emocional recae abrumadoramente del lado femenino. ¿Y por qué no se le ha sabido leer tampoco? Efectivamente, ¿no? Porque que si es que en el fondo está planteando una serie de valores trascendentales, no está planteando solamente mujeres, que sí, que también, ¿no? Sino una serie de valores que deberíamos mantener para tener una vida muchísimo más plena, muchísimo más armonizada entre hombres y mujeres o entre distintas personas de distintas razas y países. Es decir, son valores universales que no se han sabido ver de la manera más adecuada, ¿no? Por eso se lo presenté yo a los niños de 8 años, precisamente porque esta sociedad posee muchas más sombras que luces y parece ser que los valores que deberían permanecer, ¿no? Parece que se ladea, ¿no? la cabeza y como que han pasado de moda, ¿no? Y yo creo que en los centros educativos es primordial recuperar y rescatar la memoria de estas escritoras que sobre todo presentan un catálogo de valores que es imprescindible para crecer como persona. En mi clase no hay libros para niños, por así decirlo, lo que las editoriales quieren que lean los niños. En mi clase hay libros y hay autores y autoras y hay arte. El arte no tiene que ser arte infantilizado, es arte. Leonardo es Leonardo da Vinci, el Greco es el Greco, Cervantes es Cervantes y Austen se puede trabajar en niños, precisamente por lo que acabas de decir del mundo de valores, sabiendo, entendiendo que no son capaces de leer una novela, las actividades no van por ahí. Es presentar precisamente ese catálogo de valores a través de miles de actividades, de dramatizaciones, de tertulias dialógicas, de rincones temáticos, presentar la carta, ¿no? Presentar a Austen, yo presenté a Austen a los niños a través de una carta que trajo el conserje a nuestra clase. Saber que la carta era el vehículo de transmisión, sobre todo el más utilizado por Austen. Yo te agradezco, os tengo que dejar, te agradezco enormemente, bueno, Maggie, por la invitación, estoy encantada de conoceros. Con algunas he tenido un contacto por Instagram como Constanza, desconocía tu nombre, hola. Ha sido un placer y bueno, pues a ver si se repiten más charlas de este tipo tan interesantes y que nos olvidemos un poquito del mundo de las tacitas de té que tanto daño han hecho a Austen, sino pues todo ese universo, ¿no? E irreverente que mantuvo Austen frente al mundo, que por eso sigue siendo visible y ha traspasado, ha tumbado las barreras del espacio y del tiempo. Es universal en todos los sentidos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela, a ti. Gracias. Un placer. Un placer. Es una experiencia. No era un hombre, perdón, es una chica, Gladys, así que bendita minoría acá, Fernando, eres el único. Entre todas las mujeres, dicen, bendito.
Bueno, es una experiencia fascinante lo que acaba de comentar Ángela, el presentar a... Bueno, yo siempre me quedo rendida ante las docentes, creo que aquí me parece que sois mayoría, ¿no? Porque, bueno, es el puntal del futuro, el puntal del presente y, no sé, el puntal de la sociedad, ¿no? Y el hecho de que se puedan realizar experiencias de ese tipo me parece fascinante. Ya no solo como Jay Knight, sino como ciudadano del mundo. Sí, hay 3 personas que han pedido la palabra. La ha pedido Catalina, Ruth y también Valesca, si no me equivoco. Entonces vamos en ese orden para que todos puedan hablar. Sí, lo mío era agregar una cosa muy pequeña. 2 cosas en realidad. Uno, respecto al tema de los hombres, lo que estaban hablando recién de los hombres y las mujeres. Cabe recalcar que quien retomó la vida de Jane Austen fue su sobrino, y la biografía que aparece como a principios de 1900, esa es la biografía de alguna manera, siento yo, que pone como de nuevo en la mira a Jane Austen y la relanza un poco a que se vuelva a empezar a leer a principios de 1900 y me parece que igual eso cabe recalcarlo, o sea, independiente de que eran parientes, eran hombres. Fueron hombres los que trajeron de vuelta a Jane Austen de alguna manera a principios de 1900 y la volvieron a poner un poco en la mira, porque de alguna manera al finales de 1800 Jane se pierde y vuelve a aparecer a principios de 1900. Eso sí es algo que quería comentar. Y lo otro, que con respecto al tema de la historia, o sea, al tema de los datos históricos de sus novelas, a mí me parece que es más un accidente que una intención. O sea, ella retrataba su sociedad de una manera tan fiel, tan realista, que era imposible no tener esos datos dentro de sus novelas. Tenía 2 hermanos que eran marinos, entonces no podía estar ajena a lo que estaba pasando alrededor de ella, históricamente hablando. Pero ella en su humildad, siento yo, era una mujer súper humilde, en el sentido de que nunca como casi en Chile se dice, nunca se las dio de que sabía más, o que era genia, o que en realidad nunca fue consciente de su genialidad. Entonces, claro, el hecho de que las milicias estuvieran en los pueblos, o el mismo hecho que al final se menciona que Wentworth tiene que volver a zarpar con Anne, qué sé yo, después de que se casan, porque habla de que la guerra nuevamente se reactiva. Son hechos históricos que obviamente tienen que ir en sus novelas por un tema de lo que ella hace, en el fondo. Es imposible no incluirlos, pero no están con el fin, siento yo, de hablar sobre lo que está pasando históricamente en el mundo. Yo creo que la intención de ella simplemente era plantear lo que pasaba en su sociedad, alrededor del círculo que ella se movía. Y por eso me parece tan interesante Mansfield Park, porque creo que es una de las novelas donde más, sí podría decir yo, que hay intención de crítica, hay como intención de reflejar un problema social, hay una intención de decir, esto está pasando hoy en día aquí en mi sociedad, la esclavitud, el tema de las diferencias económicas, o sea, por eso me gusta mucho, y bueno, es la novela que vamos a analizar ahora luego con la Francesca, que no está aquí ahora, pero va a ser una charla que va a haber como en junio o julio. Por lo mismo, porque me parece que a pesar de ser una novela tan bajada de tono y poco valorada, entre comillas, por los lectores, porque es como cuando dicen cuál es la más pesada, es Mansfield Park. Sí. Pero Mansfield Park tiene esconde tantas cosas que se pasan por alto que creo que para mí es la más digna de analizar, independiente que no es mi favorita tampoco. Mi favorita es Persuasión también. Pero eso quería acotar respecto al tema histórico y el tema de que quién trae de nuevo de vuelta a la palestra a Jane Austen, que fueron sus sobrinos. Eso. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Cata. De acuerdo. Ruth quería también tomar la palabra. Acabo de encender el micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, Ruth. Sí, yo no tengo preguntas, solo me he dedicado a escuchar, a disfrutar y quise encender el micrófono y saludarte, Fernando. No iba a perder esta oportunidad de saludarte y que escucharas mi voz y agradecerte. Eso es todo. Muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias. Es un placer. Yo quiero aprovechar, antes de darle la palabra a Valesca, de mencionar que Ruth ha sido un aporte fundamental en la logística y organización de esta charla, y de hecho fue la persona que me prestó Agonía y Esperanza. Yo quise comprarlo para poder leerlo, pero estaba agotado.
Así de bueno es. Ahí está Ruth mostrando otra novela de Fernando. Así que agradecerle a Ruth todo su apoyo. Ella también fue parte importante de esta organización, al igual que, por supuesto, todo Jane Austen Chile. Pero agradecerle haberme prestado el libro en una época donde sabemos que prestar libros es un peligro. Pero no te preocupes, Ruth, que yo te lo voy a devolver intacto. No te preocupes. Así que agradecer ese acto de amor, sobre todo en pandemia, tuvimos que ver salvoconductos y muchas cosas. Así que con mayor razón. Y Valesca, si no me equivoco, quería tomar la palabra. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo quería agradecer estas instancias. Yo no soy una fan de James, pero estoy entrando en este mundo y empezar a descubrirla. Es fascinante escucharlas a ustedes para poder descubrir y entrar en este mundo tan interesante y esta reivindicación que he tenido, yo creo que con los, ¿me quedé pegada? Ay. Sí, está paralizada la imagen. Sí, ahí sí. No Ahí sé está. por qué. Pero te escuchamos. Te escuchamos, sí. Sí, Qué sí, raro, nomás. así como dando gracias al cielo con la mano levantada. No, esta reivindicación que tenía yo creo desde los movimientos feministas, ¿no? Y como que dejó de ser como novela romántica, como lo decían, y toca tantos temas interesantes. Bueno, eso, agradecer y preguntarle si hay ediciones, porque también veo que uno lo puede comenzar a leer desde la literatura infantil y juvenil, ¿no? Más que nada juvenil, porque hay temas que también se pueden ir conversando en esos casos. Si hay ediciones que sean como pequeñas, pero más que comentando de su literatura, comentándola a ella como mujer, como hay ediciones especiales como de la Frida Kahlo, pero pequeñitas como hablando de ella como personaje. Si hay ediciones, si lo pueden comentar y dónde los podemos encontrar. Qué raro que me quede pegada así. Sí. Yo sé que hay algunas ediciones de esas, claro, no sé muy bien dónde se pueden encontrar en cada país, ¿no? En cada momento concreto. Bueno, sí, pero, porque estamos más complicados, pero sí hay ediciones y genial, uno lo googlea. Pero sí que existen, hay algunas que son excesivamente infantiles, ¿no? Como mencionaba antes Ángela, que son, bueno, que no aportan prácticamente nada, más que simplemente conocer el nombre de la escritora. Pero sí que hay alguna otra obra en la que, bueno, de una manera un poco más, bueno, una profundidad mediana o pequeña, sí que entran a, bueno, ¿no? a describir lo que es la figura de Jane Austen, ¿no? Creo que Constanza dice Nueva Altamira, puede ser una editorial. Sí, aquí en no Chile. Sí, Uh-huh. en Chile, sí. Librería. Y hacen delivery. Jimena también tenía levantada la mano, por favor. Ahí está. Sí, solo agradecer a Fernando, a ti, Maggi. Maravilloso, me encantó. No soy tampoco una seguidora, pero desde hoy me declaro una fanática de Jane Austen. He leído muy poquito de ella, pero me han abierto el apetito, no saben cómo. Así que estoy súper, súper agradecida y bueno, retrata una sociedad maravillosa, como decían, donde los valores fundamentales para vivir, para tener una sociedad mejor, cada día mejor. Así que desde lo que hago, que es la narración oral, me comprometo también a llevar esto a los niños como lo hace Ángela, a hablar de ella, de su literatura y de su emancipación, de su reivindicación, de su revolución y su irreverencia. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Pues no te defraudarás si te inicias en la lectura de ella. Y a lo largo de varias de sus novelas hay pasajes que, de luego, para dramatizar con niños y demás, son muy divertidas y yo creo que lo pueden disfrutar mucho. Y en ese sentido, eso, Ángela ha hecho experiencias de ese tipo y los niños se lo pasan francamente bien. Una de las más adecuadas para ellos es Orgullo y Prejuicio, que tiene unos diálogos francamente divertidos en muchas ocasiones. Esa es la que he leído, solo la que he leído, así que
voy a buscar los demás por cielo, mar y tierra para conocerlas. Así que muchas, muchas gracias. A ti. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo, perdón, una Sí, pregunta como Lucía. escritora, Fernando, yo no tuve el gusto de leer, tendría que ver que si se consigue en Buenos Aires, voy a buscar los libros, pero te quería preguntar con el tema de las voces de Jane Austen, pero me parece que se habló del realismo, se mencionó, me pareció muy interesante. Parece que estamos en una conversación, me parece que nos gusta hablar de Austen y creo que hay cierta parte de relación en este comentario de que somos muchas mujeres, como casi estar escuchando una conversación con otra, ¿no? Con quién te gusta, cómo, ¿no? Parecería como que estamos entrando en esa dinámica, y me parece que mucho es de cómo ella construye las voces de sus personajes, sobre todo, para mí su humor está en sus personajes femeninos, a veces bastante ridículos, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esta escena que vos retratabas, de que ella está escribiendo, de repente tiene que cerrar y viene alguien a tomar el té, y seguramente esa conversación va a terminar en algún lugar de su narración. Te voy a preguntar como escritor, porque ya que hiciste una intertextualidad interesante con conversación, según estoy escuchando, ¿cómo abordás esa construcción de voces? Digo, para no, a veces uno cae, también tiene las convenciones del género romántico y parecería que todo tiene que ser, es como que entra en algo muy monolítico, ¿no? Como muy declarado, y de repente Austen no hace eso. Y parece que entra con justamente la exploración del sentimiento, ¿no? Y te quería preguntar vos, como escritor de estas novelas, ¿cómo lo abordás? Bueno, pues lo abordo precisamente tomando como modelo, ¿no? a clásicos como Jane. Jane ha sido una de mis principales influencias, ¿no? A la hora de escribir. Pero precisamente por ese realismo es un detalle que no he mencionado, por ejemplo, en la charla de antes, ¿no? Porque es que sobre Jane se puede hablar, en fin, durante días enteros consecutivamente. Pero, por ejemplo, el realismo, la veracidad en sus diálogos, en sus escenas, ¿no? Es una cuestión también muy, muy novedosa en su tiempo, ¿no? Y que, claro, hoy en día lo vemos como algo normal que los escritores nos planteen escenas realistas con diálogos. Los diálogos al día de hoy siguen siendo un punto que suele flaquear en muchas novelas, ¿no? Pero en este caso, en el caso de Jane, es magistral, porque es que como necesitaba plantear o ella quería plantear a sus personajes a través de lo que decían, de lo que hacían y de lo que hacían sobre todo, pero especialmente los presentaba. De hecho, incluso cuando aparecen por primera vez en la novela, cada uno de sus personajes aparecen hablando en una conversación, y entonces, claro, está reflejando la forma de ser, la psicología de ese personaje a través de lo que está diciendo. Entonces necesitaba esa veracidad. Ella, como era una escuchadora nata y una observadora nata, pues sabía reproducir todo tipo de diálogos en determinadas circunstancias, ¿no? Y es un ejemplo a seguir, es un modelo a seguir en cuanto a esa veracidad. Diálogos que en un momento dado pueden ser muy extensos, en el caso de una persona que sea, como decimos aquí, muy pesada, muy cargante, o diálogos rápidos, ¿no? Los diálogos por ejemplo, entre Knightley y Emma, en muchas ocasiones son rapidísimos, ¿no? En muchas ocasiones Austen ni siquiera dice quién está hablando en cada momento, sino que les pone a hablar, y entonces el lector, más o menos ágil, sabe quién está hablando en cada momento, porque son cosas muy ágiles, no interrumpir, dijo él, dijo ella, dijo él. Entonces, es un modelo fascinante en ese sentido, ¿no? Y como escritor, pues eso vamos a decir, a la hora, por ejemplo, de escribir, por ejemplo, una novela intertextual con respecto a persuasión como es Agonía y Esperanza, te fijas mucho en cómo se expresaban esos personajes que estaban no ocultando en algún momento o no dejando salir en determinadas ocasiones esos sentimientos, y por lo tanto se generan conversaciones entrecortadas, con muchos silencios, que en unos casos son incómodos, en otros casos son expresivos. No sé, es difícil un poco, ¿no? Pero bueno, está claro que lo principal a la hora de escribir es haber leído mucho. O sea, hoy en día, por ejemplo, proliferan muchas escuelas de escritura y tal, por ahí, que está muy bien, ¿no? Es que la verdadera escuela de escritura es la lectura.
es la lectura, porque, de hecho, por ejemplo, leyendo atrapas muchos recursos inconscientemente, ¿no? Que luego, de alguna forma, si te pones a escribirlos, salen ellos solos, ¿no? Sin que tú lo digas. Como a mí, en algunas ocasiones, de haber leído muchas veces Austen y temas parecidos, lo que es el utilizar de alguna manera el discurso indirecto libre con tus personajes te sale de forma natural, ¿no? Yo me he dado cuenta a posteriori, ¿no? De decir, esto lo he escrito, claro, yo lo quería escribir desde el punto de vista de ese personaje, pero me ha salido así, escribirlo, ¿no? Es decir, no de una manera formalmente inconsciente, digo, bueno, voy a utilizar esta técnica de esta manera, no, sino simplemente te sale, ¿no? Cuando tienes una historia que contar o cuando el alma te pide sacar al mundo una determinada historia que tienes en la cabeza, al final son esas técnicas que tú has visto en tus escritores favoritos o los que más te han impactado, las que utilizas de una forma completamente inconsciente. O sea que es así, es decir, te sale. Lo mismo que a Austen le salía escribir, yo no creo que fuera consciente tampoco decir voy a escribir esto de esta manera, sino simplemente yo quiero escribirlo esto. Y ella, como, bueno, tenía ese genio, ese genio dentro de sí, lo escribía de esa manera, ¿no? Porque al respecto también de una cuestión que se ha dicho antes, los genios no son conscientes de serlo, ni son conscientes de que están escribiendo una obra maestra que va a pasar a los anales de la literatura. Ellos simplemente están escribiendo lo que quieren, lo que necesitan, ¿no? Que luego ello se convierta al final, ¿no?, en pase al canon de los clásicos o demás. Pero eso pasa en todas las artes, en la pintura, en la música, en el cine incluso, ¿no? Es su oficio, por así decirlo de alguna manera, es su oficio o es su necesidad y lo sacan al mundo. Y al final es el tiempo el que dirime qué es lo que pasa, su filtro y qué es lo que no. Bueno, vamos a ir ya como cerrando nuestra charla. Primero que todo, para finalizar, agradecer profundamente a Fernando su generosidad en compartir sus reflexiones con nosotros, su tiempo, su dedicación, su compromiso. Estoy consciente de toda la preparación que conllevó esta charla y principalmente algo que han dicho varias, que Lucía de hecho lo ha recalcado varias veces, el privilegio que tenemos de poder escuchar a un escritor que es lector de Jane Austen, que no es lo mismo que solo escuchar a un lector de Jane Austen. Se concatena ahí, hay una común unión, literalmente, una comunión entre el lector y el escritor que es fundamental para efectivamente entender y comprender a una de las escritoras, que ha trascendido como un clásico, no porque alguien lo dijo, sino porque, como dice Fernando, algo estaba en su alma que tenía que decirlo y todavía nos está contando y va a seguir contándonos siempre, ¿no?, lo que tiene que decir. Así que primeramente dar las gracias a Fernando, darle las gracias a todas ustedes que se han unido hoy. Son casi la 1:30, llevamos 2 horas, lo que yo lo encuentro maravilloso, porque en realidad si esto hubiera sido presencial podríamos seguir hablando y seguir hablando. Y así que es una inspiración, yo creo, tener estas instancias de conversación, reflexión, de aprendizaje y enriquecimiento para poder seguir leyendo a Austen. Y aprovechar de contarles, ya esto como un dato más Jane Austen Chile, a todas las que estén interesadas pueden unirse, por supuesto, a través de las redes sociales, contactarnos a través del correo electrónico. Nosotros tenemos reuniones de lectura, de análisis, vamos a seguir con actividades durante todo el año, así que siempre bienvenidos. Y a través de Fernando también hacerle llegar un agradecimiento importante a Jane Austen Society España, que creo que es fundamental poder hacer estas como pequeñas alianzas y colaboraciones cuando sobre lo que hablamos es sobre lo más lindo que existe, que es la literatura, y la literatura es reflejo de lo que somos nosotros. Así que muchísimas gracias, Fernando. No sé si quieres contarnos o decirnos algo para cerrar. No, simplemente agradecer muchísimo, encarecidamente, vamos, este diálogo tan apasionante, ¿no? Y de paso también introducir, porque he visto varios comentarios en torno a Agonía y Esperanza, un momento para la publicidad. Por supuesto. Que va a salir una nueva edición de Agonía y Esperanza, que va a estar especialmente disponible en toda América Latina.
porque la edición anterior que salió estaba dirigida básicamente al mercado español y era difícil de encontrar por allá. Y esta vez, bueno, a través de la editorial que la voy a sacar, bueno, pues va a estar especialmente disponible con facilidad por allí. Con lo cual, bueno, pues quien quiera preguntarme algo al respecto, bueno, pues saldrá aproximadamente la semana que viene, dentro de 7-10 días, empezará a salir al mercado y, bueno, pues eso. Y agradeceros muchísimo, de verdad, de todo corazón, porque ha sido una experiencia fascinante el intercambiar todos estos puntos de vista y, bueno, estoy eternamente agradecido. De verdad, allí en Austin, Chile. Muchas gracias a ti. Bueno, y cerramos, como estamos en contexto de pandemia, cerramos deseando que se cuiden mucho, que los que tengamos que mantenernos en casa, nos mantengamos en casa, me refiero a Chile, que estamos en cuarentena todavía, que se cuiden muchísimo y que la mejor forma para viajar, por supuesto, en momentos en que no podemos viajar, es la literatura. Así que sigamos leyendo y estén atentos porque vamos a subir el video, ¿cierto? Contarles que tenemos canal de YouTube, nuestro nuevo estreno de Jane Austen Chile, así que ahí lo van a poder ver. Y los dejamos a todos muy invitados a todas las actividades que se vienen ahora. Y un especial agradecimiento a Fernando nuevamente. Ha sido realmente un placer. Un placer, de verdad. Adiós. Muchas gracias.